El bullying es un tema que, si bien no he vivido de manera directa, sí ha permeado mi vida. Sin embargo, no lo he compartido en mi comunidad y hoy quiero hablar de ello. Me voy a enfocar en dos aspectos. El primero es qué es el bullying, los tipos de bullying y qué lo genera. Y en el segundo y el principal es el bullying cotidiano y normalizado. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Donado Castillo, tengo 16 años, vivo como nómada ecodigital junto a mi unión consciente y comparto acerca de cómo tener una adolescencia menos caótica con propósito, convirtiendo la rebeldía en acción. Si quieres conocer un poco más de esto y también ver nuestros viajes, en la descripción te dejo nuestras redes. Quiero aclarar dos puntos. El primero es que no soy especialista en este tema, lo comparto debido a que he tenido experiencias cercanas tanto con familiares como con compañeros del colegio, las cuales me llevan a compartirlo porque sí es un tema muy importante que se debe tratar y sobre todo el que te voy a compartir, que es el bullying cotidiano, este que a veces no notamos pero que afecta y muchísimo. Y el segundo punto es que si sufres de un bullying grave y de manera intensa, te recomiendo que busques especialistas en el tema que te puedan apoyar. Para iniciar, definamos qué significa exactamente bullying. El bullying son agresiones que se usan para ejercer poder sobre otra persona. Se ha definido como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. El segundo punto, y me parece uno de los más importantes, es identificar el bullying, tanto como si lo estás realizando como si lo estás viviendo. En diferentes ocasiones, tanto en Unión Consciente como en este canal, he hablado precisamente del ser conscientes de lo que vivimos. Si no eres consciente de que algo está fallando y que quieres cambiar algo, tampoco vas a poder transformarlo. Esto mismo se aplica al bullying. Ahora, si nos vamos al bullying normalizado o cotidiano, es un poco más complejo porque precisamente, como el nombre lo dice, es algo normal o cotidiano. Cabe aclarar que normal o cotidiano es muy individual, depende de cada quien y sobre todo de la crianza de las personas, porque para tu crianza algo puede ser normal, pero para los de otros no. Te pongo un ejemplo. En mi caso, en mi unión, se habla mucho y muy duro y en ocasiones se interrumpe a otros. Quizás estas conductas puedan ser normales para mí porque crecí en una familia así donde se expresa mucho, donde se hablaba mucho. Sin embargo, en otras casas no se habla tanto y inclusive puede ser una falta de respeto interrumpir al otro. Entonces esto yo lo he aprendido con la experiencia y claramente sí me parece una falta de respeto. A veces me cuesta un poco, a veces bastante seguido me cuesta un poco esto por mi crianza. Sin embargo, sí es algo que hemos estado cambiando y que en especial mi padre nos hizo caer en cuenta porque, y aquí vemos un ejemplo muy claro, en la familia de él no se hablaba tanto como en la mía. Entonces aquí vemos que quizás hablar duro y mucho para mí puede ser totalmente normal, pero para otras personas no. Esto mismo sucede en el bullying. Quizás para ti comentarios, actitudes, bromas pueden ser normal, pero para otros no. Ahora, acabo de nombrar el tema de las bromas, por esto quiero diferenciar un acoso o agresión de una broma, porque se puede confundir en muchas ocasiones y de hecho podemos justificar acosos o agresiones como bromas. Para hacer esta diferencia te quiero leer el siguiente texto que nos lo explica bastante bien. Una broma suele tener la intencionalidad de crear un ambiente divertido. En cambio, la finalidad del acoso suele herir, humillar, avergonzar, incomodar o intimidar, que pueden divertir a quien la hace, pero no a quien la recibe. En resumen, esto nos dice que una broma deja de ser broma cuando deja de ser divertido para quien la recibe. Entonces, cuando yo leo esto y empiezo a consumir información de este tipo, me empiezo a dar cuenta que yo de manera indirecta he hecho este tipo de bromas, este tipo de acoso o agresiones, si bien no de una manera tan directa y frentera como si es en muchos casos el bullying, sí lo he hecho de maneras indirectas y un poco más jocoso. En mi caso, por ejemplo, con el tema de las bromas hay algo muy específico y es que en mi casa no se permitían las bromas. Tanto mi madre como mi abuelita nunca permitieron las bromas. Para ellas no era algo bueno o divertido reírse de los miedos o de las inseguridades de otros. Entonces nunca se permitió, pero a pesar de esto, yo pues iba al colegio y crecimos en una sociedad donde se normalizan muchas cosas, donde se normaliza, por ejemplo, algo muy sencillo y era el tema de quitar la cartuchera. Entonces, bueno, en cartuchera en Colombia es como un estuche donde guardamos los lápices, los colores y todo este tema. A mí me quitaban la cartuchera y era como un juego.
Realmente para mí era como un juego. Sin embargo, para otros compañeros y de hecho también para mi hermano, quien sufrió de bullying, no era algo divertido y era algo traumático. Incluso también lo vivió mi madre. Era algo que no era sumamente incómodo para ellos y para mí no. Entonces para mí era como un juego literalmente, pero para ellos sí era algo grave que los hacía sentir muy mal y pues tuvo consecuencias muy grandes. Entonces aquí empezamos a ver cómo, si bien por ejemplo en mi caso sí podía ser una broma porque era algo divertido para mí, para mis compañeros y para mi familia en este caso no era algo divertido. Entonces de esta manera podemos ir determinando qué es algo divertido o qué se puede considerar como una broma y qué no, y en qué momento parar las bromas. También lo vemos por ejemplo con el caso de las cosquillas. Las cosquillas es algo sumamente común que le hacemos a un niño, que le hacemos a los amigos, pero las cosquillas y todo este tipo de jueguitos, cuando exceden un límite, afecta a la otra persona, la puede intimidar y hay muchísimos casos donde los niños terminan llorando, intimidados y con miedo por este tipo de juegos que pueden iniciar de manera inocente, claro, pero lo que decía, una broma deja de serlo cuando para las dos partes no es divertido. Para concluir este segundo punto de identificar el bullying, te quiero dar algunas preguntas y aspectos donde podemos identificar tanto si lo estás viviendo como si lo estás realizando. ¿Por qué si lo estás viviendo? Porque como existe el bullying normalizado, y creo que voy a insistir mucho en esto en este video porque me parece muy importante, cuando nosotros vivimos este bullying normalizado precisamente es algo habitual, es algo normal y se juzga en ocasiones que tú digas es que yo me siento mal por esto porque es algo que es cotidiano y no te debería afectar porque a todos nos parece divertido. Entonces aquí podemos identificar si lo estás viviendo, ya veremos cómo lo podemos de alguna manera aplacar y eliminar definitivamente como si lo estás realizando, que es el caso en el que me voy a enfocar. Primer punto. ¿Con qué intención estás realizando comentarios a otros? ¿Para sentirte mejor que ellos? ¿Para resaltar algún aspecto negativo del otro y convertirlo en burla? ¿O para aportar a tu relación y desarrollo de esa persona? El segundo punto. Cuando alguien abre su corazón y te cuenta algún aspecto con el que se siente inseguro o incómodo, ¿qué haces con ello? ¿Lo apoyas en su sanación o generas burlas acerca de ello? ¿Cómo te sientes con comentarios o frases de otros hacia ti? ¿Te generan incomodidad que se hable de esa forma de aspectos tuyos? ¿Y por qué te genera esta incomodidad? Número 4. Cuando se realizan bromas acerca de ti o de ciertos aspectos que te afectan, ¿son graciosas o te generan diversión realmente? Con estos puntos podemos iniciar a identificar tanto si estás sufriendo bullying como si lo estás realizando de manera cotidiana o de manera normalizada. Lo importante aquí nuevamente es saber qué es normal para ti y qué es normal para la otra persona. Para ti puede ser normal muchas cosas que para otro puede ser sumamente ofensivo, como el punto que te comenté anteriormente. El tema aquí, más allá de este patrón que tengamos, que ojo, no deja de ser importante, es que seamos conscientes y lo cambiemos. Cuando algo te incomode y el hecho de que la persona te lo diga te invita a cambiarlo. Entonces esto pone dos aspectos. El primero es que tú como persona que se está sintiendo incómoda, vulnerada o agredida, puedes decirlo y comentarlo si es una relación sana y ya te voy a comentar por qué. Entonces tú puedes decir, me incomoda esto, o de hecho tú mismo puedes observar si a otra persona le incomoda y cambiarlo. Ahora, si no estás en una relación sana de un buleador que lo hace por simplemente sentirse bien consigo mismo, lo ideal es que te alejes de estos entornos. Que si es sencillo, evidentemente no lo es, pero sí hay solución a ello, lo digo por experiencias que he visto, y se pueden encontrar otros lugares donde te apoyen de manera genuina y no te sientas agredido de esta forma. Ahora, en el caso de que sean personas que no están dispuestas a cambiar y que no te aprecian realmente, pues no lo van a realizar y es mejor alejarse, como te comenté. Un ejemplo de ello es que cuando tú le comunicas a alguien que algo te incomoda, en mi caso fue el tema de interrumpir a otros, que más que me lo dijeran directamente a mí, yo me di cuenta, lo inicié a cambiar, que me ha costado sí por mi crianza, porque pues era algo, como les dije, normal, habitual, que lo veía en mi familia, pero lo he ido cambiando. Hay personas que quizás no estén dispuestas a hacerlo y allí es mejor no insistir y alejarse porque no estarán en relación contigo, y este punto se salta muchísimo en varias relaciones. No solo estoy hablando, cuando me refiero a relaciones y hago salvedad de esto, no me refiero a amorosas, realmente me refiero más a amigos y familiares, porque es más allí donde se ven este tipo de burlas, lamentablemente, porque se tiene confianza. Entonces, si una persona no está dispuesta a cambiar esos puntos, no está dispuesta a
evolucionar contigo, se podría decir de alguna manera, no es saludable que tú sigas allí, porque ya vamos a ver las consecuencias de lo que produce el bullying de manera prolongada e intensa. Tercero, ¿qué consecuencias y por qué se genera el bullying? Vamos a hablar del tema que más se menciona en el bullying y son las consecuencias que este genera, porque genera consecuencias bastante graves. Para esto quiero que volvamos a algunos aspectos de la definición y así podremos entenderlo un poco mejor. El bullying son agresiones que se usan para ejercer poder sobre otra persona. Esto angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Si nos enfocamos en la parte de poder y buscamos qué significa, podríamos encontrar que es la facultad o potencia de hacer algo. En pocas palabras, es autoconfianza y propia valía. Esto es lo que más se afecta con el bullying. Cuando a ti constantemente te rechazan y no te aceptan dentro de un grupo, te sientes menos capaz no solo de interactuar con otros, sino en general de hacer muchas cosas. Ya aquí veremos algunas en específico, cosas que pueden suceder a raíz del bullying. Sin embargo, la principal y la más importante para mí puede ser esta. Ahora, si nos enfocamos en el caso del que estoy hablando durante el video, que es el bullying normalizado, este tipo de comentarios son de lo más comunes. Ay, Dios mío, de los más comunes, tanto en familiares como en amigos, y yo también los he hecho, de hecho, en varias ocasiones, es el tema de la autoconfianza del otro. Se atenta tanto físicamente como emocionalmente, como su intelecto, como son muchísimas cosas son las que se atentan con la autoconfianza con comentarios cotidianos. Entonces, ojo aquí, porque también sucede de los padres a los hijos. Si eres papá, porque yo sé que también me siguen papás, esto sucede muchísimo con los papás cuando les dicen a los niños que no son capaces de hacer ciertas cosas. Evidentemente, para protegerlos hay otras maneras de comunicarlo. Ahora, hay muchísimos memes, de hecho, en las redes sociales sobre las familiares en Navidad o en las fiestas, cuando empiezan a preguntarte sobre ciertos aspectos que saben que te incomodan, pero aún así lo realizan. Entonces, este es el bullying normalizado o cotidiano. Con los amigos, con absolutamente cualquier persona, estos comentarios sí afectan. Nuevamente volvemos, no lo que para ti es normal, para otro puede ser normal. Hay otro punto que siento que no se habla mucho cuando se menciona el tema de bullying, y es qué sucede en la persona que lo realiza, y aquí es donde viene lo que me trae a realizar este video. Son dos historias, bueno, realmente es como una resumida de varios chicos, no de solo uno, que viví en mi colegio y que la verdad me impactó muchísimo, y a partir de allí empecé a ver de otra manera el bullying. En uno de los colegios en los que yo estuve, en mi salón habían algunos estudiantes que no les iba muy bien, tanto académicamente, y tampoco se relacionaban de la mejor manera con otros. Esto es muy común, suele suceder. Sin embargo, en este curso en específico, mi profesor desarrolló una estrategia para solucionar esto, y fue tomar a uno de esos estudiantes que no les iba muy bien académicamente y sentarlo junto a un estudiante que tuviera mejores calificaciones y también que se relacionara un poco mejor. Esto pues en cuanto a académico. Y en mi colegio, en ese colegio en específico, se sentaban dos, o sea, habían como dos pupitres o dos mesas juntas y dos sillas, entonces compartían mesa, por decirlo de alguna forma. Hay un caso muy particular conmigo, y es que si bien sí se me intentó hacer bullying o bromas, nunca lo sentí de esta forma, como les comenté anteriormente, y esto hacía que pues a mis compañeros no les motivara a seguirme realizando bullying, porque veían este tema que no desequilibraban mi poder o mi confianza, porque para mí eran pues realmente bromas, entonces nunca lo tomé como algo más allá de eso. Por esto, estas personas que hacían bullying, cuando se sentaron conmigo, no intentaron realizarme bullying, porque pues yo no sé si no lo permitía o no lo tomé de esa forma. Entonces hago esta aclaración para poder continuar con la historia. Otro punto que yo tenía era que sacaba buenas calificaciones y era, por decirlo así, buena estudiante, pero sin esforzarme en ello. Yo realmente no era como que estudiara mucho, sino que pues naturalmente lo entendía fácil y podía resolver todos estos exámenes de manera genuina. Ahora, continuando con la historia, cuando sientan a estos chicos, yo empiezo a relacionarme con ellos, porque yo jamás había hablado con estas personas, con estos chicos, nunca había pues entablado una relación porque no eran mis amigos. Cuando yo empiezo a conocer las historias de ellos, me doy cuenta
porque realizaban bullying. Entonces empiezo a hablar con ellos y me empiezan a contar las situaciones que viven en su hogar, que tenían violencia intrafamiliar, que sufrían de agresiones, que tenían tanto de necesidades económicas como alimenticias, como de amor también. Allí es donde yo inicio a comprender lo que va más allá de una persona que realiza bullying. Entonces estos chicos sufrían esta violencia intrafamiliar y la replicaban en el colegio. Si volvemos nuevamente a la definición de bullying, es desequilibrar el poder, y esto era lo que hacían sus padres con ellos. Los hacían sentir inferiores por el hecho de que eran sus padres, o bueno, por tantas situaciones que vivían, y que ellos tenían el poder absoluto. Entonces ellos se sentían pues sumamente intimidados, amedrentados, desconfiados, pero para nivelar esto lo hacían con otros compañeros de igual manera como lo hacían sus padres y lo replicaban. Entonces allí yo entendí que más allá de la persona a la que se le realizaba bullying, era realmente quien realizaba el bullying, que se sentía afectado en su vida y por esto lo hacía. Y yo dije, ok, entonces no es como que tenga algo, alguna rabia o algún tema directamente con el otro, sino más consigo mismo. Y que ahora sí tenían una rabia directamente con alguien, pero no era por esa persona, sino por lo que ella tenía, porque normalmente ellos le hacían bullying a personas que les iba bien en el estudio, o a personas que se veían como más cuidadas por su familia, que se veía que tenían mejores cosas. A ellos yo siento que de alguna forma, bueno, no yo siento, me lo contaban, que de alguna forma les incomodaba y por esto realizaban bullying. Entonces, en este tema de por qué se puede realizar bullying, esta es una de las mayores razones, y es por falta de confianza en sí mismo, que de hecho hay documentales y hay videos acerca de este tema. Otro punto del por qué se puede hacer bullying es por aprendizaje social. ¿Esto qué es? Es por imitación o por aceptación social, mejor dicho. Entonces, esto también sucedía muchísimo y fueron otros casos. Son personas que igualmente, como en el punto anterior, no tienen confianza en sí mismas ni valía, y pues para encajar en un grupo se les casi obliga, o bueno, ellos mismos por encajar se obligan a realizar bullying. Entonces esa es otra de las maneras que también es bastante frecuente y común, y que yo lo vi mucho, de por qué las personas realizan bullying. Entonces aquí también vemos falta de confianza y valía, que si bien esto viene de crianza y bueno, hay muchísimos factores, lo puedes cambiar. Esto se puede transformar a través del tiempo, que bueno, es un tema bastante complejo, pero sí se puede lograr y que lo puedes ver con personas expertas en este ámbito. Para cerrar este punto, quiero mencionarte algunas de las cosas más frecuentes que produce el bullying. El primero de ellos son problemas emocionales como ansiedad, depresión, miedo y desesperanza. El segundo es aislamiento social. Es normal que al sentirte rechazado te quieras aislar como una manera de protegerte. El tercero es bajo rendimiento académico o laboral, y aquí menciono laboral porque el bullying no solo se ve en los colegios. Esto es como un mito y algo muy generalizado. No, el bullying no solo se ve en los colegios, se ve en los trabajos, se ve en la sociedad cotidiana, pero en esta etapa del colegio es donde más impacta porque somos más pequeños. Ahora, ¿por qué el bajo rendimiento laboral y escolar? Es porque no tenemos la capacidad de concentrarnos. Al sentirnos constantemente acosados, pues no nos logramos enfocar y concentrar en esto que debemos realizar. Número 5. Cambios en el comportamiento, actitudes reactivas, el miedo, el aislarse. Todo esto nace como manera de protegerse, como anteriormente lo mencioné. Sin embargo, hay un punto muy específico aquí, y es el tema de la reacción. Estas personas se vuelven altamente reactivas y se sienten constantemente amenazadas. Luego puede que no la estén amenazando, sin embargo esta persona va a reaccionar porque aprendió que de esa manera se protege del bullying. Número 6. Problemas físicos. El estrés asociado al bullying puede producir dolores de cabeza, trastornos del sueño y problemas gastrointestinales, entre muchos otros temas de salud. Número 7. Impacto a largo plazo. El tema del bullying puede ir mucho más allá de una broma, ya lo he mencionado. Sin embargo, cosas que tú y yo hacemos de manera natural, otras personas no la pueden realizar debido a estos traumas que tuvieron, ya sea en la infancia o que de hecho aún pueden seguir viviendo. Número 4. Podemos cortar con esto. ¿A qué me refiero? Tanto si eres quien está realizando bullying como si lo estás viviendo, lo puedes cortar. Me voy a enfocar en cada punto por separado. En el caso de que lo estés realizando, podemos buscar maneras más efectivas de comunicarnos, porque especialmente es con la comunicación, y sobre todo de divertirnos.
podemos encontrar gusto y diversión en otras cosas que no sea hacer sentir incómodo o afectar a otras personas. Para esto te recomiendo que busques temas sobre comunicación asertiva y también mucha empatía emocional. Esto es lo principal. El famoso dicho de ponerse en los zapatos de otros es sumamente vital. Cuando tú eres empático con otras personas, ya seas adolescente o en cualquier etapa de tu vida, comprendes que lo que le haces a otros, si te lo hicieras a ti, no te gustaría y te sentirías sumamente mal. Entonces, de esta manera iniciamos a comprender. Ahora, si ya eres consciente de estos patrones, aparte de la comunicación asertiva, también puedes investigar un poco acerca de gestión emocional, ya que esto es muy útil, no solo en el tema de bullying, sino en toda la vida, que de hecho yo ya he hablado del tema. Y de verdad que es uno de los puntos más esenciales que, si a mí me preguntan un cambio en el sistema educativo, yo creo que pondría estos dentro de los primeros, porque si los humanos aprendemos a gestionar nuestras emociones, no solo dejamos de hacer bullying, sino solucionamos muchísimos problemas que actualmente vivimos. En el segundo caso, si eres quien está viviendo el bullying, lo primero es que seas consciente de que tú sí vales, de que tu voz vale y que lo puedes cortar. ¿De qué manera? Ya te comenté, si le mencionas a esa persona que te incomoda y aún así no cambia, puedes buscar entornos seguros y tratar de relacionarte con otras personas con diferentes características. Entonces, por ejemplo, si en tu colegio te hacen bullying, puedes iniciar a buscar entornos, no sé, donde estén gustos como la lectura, puedes buscar otros entornos que te ayuden. Ahora, yo sé que va a ser muy complejo intentar socializar después de haberse sentido rechazado, así que lo que te recomiendo es que busques información y te documentes acerca de este tema. Por aquí te voy a dejar un video donde hablaba del tema de las redes sociales y cómo allí puedes buscar información que te va a servir en muchos ámbitos. Dentro de ella te recomiendo que busques pues a psicólogos que suben información en Instagram, en YouTube, que hacen podcasts, que hablen de todo este tema de autoconfianza, de autovalía, y sobre todo que te des cuenta que sí hay personas que son distintas, porque en ocasiones estas personas que sufren de bullying tienden a tener de rechazo a todas las personas y es sumamente normal. Como te digo, si te rechazan, pues es obvio que tú te vayas a aislar para que no te sigan rechazando. Sin embargo, hay personas distintas que estarán dispuestas a apoyarte. Puedes buscar estos entornos que sí existen. Y sobre todo hay un punto muy importante ya después de que generes esta autoconfianza, y son las habilidades sociales. La comunicación, la socialización, todo esto es algo que se desarrolla. Yo tengo un video sobre la timidez, si mal no recuerdo si se llama, por aquí lo dejo, donde mencionaba por qué los adolescentes tendemos a ser muy tímidos, y más si sufriste de bullying es absolutamente normal. Sin embargo, si tú aprendes a comunicarte de manera asertiva, si tú aprendes sobre diferentes temas y puedes exponerlos de manera elocuente, sin de pronto tartamudear porque te sentías nervioso al hablar con otras personas, todo esto puede ir mejorando no solo tu autoestima, sino también la relación con otras personas. Para concluir, te quiero resumir los puntos que mencionamos. El primero de ellos, que es el bullying, ya leímos la definición exacta. En conclusión, es usar la agresión, la violencia y la humillación para que otra persona quede en desequilibrio de poder frente a ti. El segundo punto es la identificación del bullying, ya sea como si lo realizas, como si lo estás viviendo. Es que una broma deja de ser broma cuando para las dos partes no es divertida, es lo principal. Hay muchísimos otros factores que mencionamos, pero estos son como los principales. El tercero son las consecuencias, que por aquí te voy a mencionar las que nombramos, y son problemas emocionales, aislamiento social, bajo rendimiento académico o laboral, problemas de autoestima, cambios en el comportamiento, problemas físicos e impacto a largo plazo. Y también mencionamos cómo cortarlo y cómo sí puedes cambiar esto. Entonces, de corazón, espero esto te haya servido, te lo comparto desde mi experiencia. Esas historias que te cuento sí son reales, son cosas que yo he visto y que de verdad me motivan a que quizás, si bien no cambies totalmente tu conducta, empecemos a cuestionar un poco todo esto. Mi madre siempre nos menciona el tema de cuestiónate, siente y crea. Esto lo podemos aplicar de qué manera, cuestionando estos patrones que estamos realizando, sintiendo si realmente eso está bien o conectamos con ello, y creando nuevos patrones o nuevas conductas hacia otros. Entonces, bueno, el tema del bullying sí es algo real, que en ocasiones pasamos como normal, pero es algo muy importante que afecta gravemente a las personas y que podemos gestionar de estas formas. Nos vemos en próximos videos y recuerda que en la descripción te dejo tanto mis redes como las de Unión Consciente si quieres saber un poco más de nuestra misión, y si nos quieres apoyar también en la descripción te cuento cómo puedes realizarlo.